De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todos estos componentes. No obstante, no todos ellos se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Sexo biológico. Son las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, genitales, externos e internos y los órganos reproductores, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras al nacer, y se les nombra hombres o mujeres respectivamente. Cabe resaltar que también son usadas típicamente para asignar el género al nacer. Intersexual, persona intersexual. Persona que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas que no entra en el sistema bisexual y puede causarle problemas a los médicos al asignarles un sexo, en cuyo caso la persona debe decidir el sexo y el género con el que más se identifique. Se estima que 1 de cada 100 personas lo son. En realidad, hay muchas variaciones de intersexualidad. Algunas personas intersexuales tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos. Por ejemplo, las personas que tienen tanto tejido ovárico como testicular. Otras tienen una combinación cromosómica que no es XY, masculina, o XX, femenina. Por ejemplo, XXY. Además, algunas personas nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos, pero sus órganos internos o las hormonas que segregan durante la pubertad no coinciden. Erotismo, afecto. Se refiere al deseo sexual, expresión sensual y a la elección del objeto del deseo. Funciones reproductivas. Es la posibilidad biológica de procrear. Prácticas sexuales. Las prácticas sexuales, además de ser un componente de la sexualidad humana, como expresión de la sexualidad, se refieren a todas las posibilidades de ejercer la vida sexual. El género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los sexos masculino y femenino. Es una conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. El género, con una segunda definición, se refiere a valores, atributos, comportamientos y capacidades que las sociedades asignan tanto a hombres como mujeres en distintas culturas y épocas. Identidad sexual o identidad de género. Se desarrolla a partir de los 3 años de edad y se basa en nuestra propia cultura. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el modo de vestir, pronombres, formas de hablar e interactuar con las personas. Incluye la vida personal del propio cuerpo, así como otras expresiones de género, como artículos, actividades asociadas al género, y además responde a una pregunta: ¿cómo te identificas? ¿Como hombre o como mujer? Las personas bigénero se sienten como hombre y como mujer al mismo tiempo. Las personas de mi género se sienten parcialmente hombre o parcialmente mujer. En cambio, existe un tercer sexo que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Por ejemplo, la comunidad Mushe en Oaxaca. La orientación sexual responde a la pregunta ¿cuáles son tus preferencias sexuales? Se refiere a atracciones emocionales, románticas y sexuales, ya sea hacia hombres, mujeres o ambos sexos, y al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones. La heterosexualidad es el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto, es decir, hombres hacia mujeres y mujeres hacia hombres. En cambio, la homosexualidad es el deseo y la atracción hacia personas de tu mismo sexo. Aquí encontramos a las lesbianas, que son mujeres que sienten esta atracción y se relacionan afectiva y sexualmente con otras mujeres. Así pasa con los gays, que son hombres que sienten atracción afectiva y sexualmente hacia otros hombres. En cambio, los bisexuales son personas que se sienten atraídas y se relacionan afectiva y sexualmente
con personas de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. También existen personas asexuales que se caracterizan por una falta de atracción persistente hacia cualquier género. Se cree que al menos el 1% de la población es asexual. Travestis son personas que expresan su género de manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir, actitudes sociales y culturalmente consideradas propias del otro género. Son hombres o mujeres y no todas las personas travestis son necesariamente homosexuales. Queer. El adjetivo queer significa raro, torcido, extraño. El vocablo queer no existiría sin su contraparte straight, que significa derecho, recto, heterosexual. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina, de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante. Lo queer refleja la transgresión a la heterosexualidad, institucionalizada que constriñe el intentar escapar de su norma. Drag queer es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa a la usanza del estereotipo de una mujer de rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. No debe confundirse con las identidades transgénero, ya que el término transgénero implica disforia o disconformidad con el género de nacimiento. Por ejemplo, RuPaul. Pansexualidad. Es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas, independientemente de su sexo o identidad de género. Por ejemplo, Miley Cyrus. Demisexualidad. Atracción sexual únicamente hacia las personas con las que se ha forjado un vínculo emocional o romántico. Entonces, por un lado tenemos la orientación o preferencia sexual, ¿no? Bueno, me gustaría contarte sobre la identidad sexogenérica y qué es. Cuando nacemos, no tenemos desarrollado un sentido en nosotros mismos, ¿cierto? Es mediante nuestra interacción con el mundo exterior, los estímulos que se nos presentan, cuando comenzamos a desarrollarnos como seres individuales a través de nuestra vida, generar nuestra integridad, nuestra individualidad, nuestra identidad y demás cosas muy importantes en la vida de cada persona. Bueno, la identidad sexogenérica es un campo muy amplio y complejo porque incluye las maneras de autodenominarse y presentarte frente a los demás, tu familia, tus amigos, tu círculo cercano, en general a la gente. Es la construcción de la identidad en relación con la sexualidad, las maneras de expresar el deseo y las prácticas para realizarlo. Entre estas identidades sexogenéricas tenemos la transexual. Abarca diferentes identidades y expresiones de género. En general, se aplica a las personas cuya identidad de género no coinciden con la asignada al momento del nacimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, es decir, aquellas personas que hacen una transición de un género a otro. Estas personas pueden optar por una intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física, su corporalidad, a su realidad psíquica, espiritual y social, donde ya haya un cierto equilibrio y se sientan cómodas en sí mismas. A modo de ejemplo, el caso de Victoria Volkova, quien es blogger, maquillista y youtuber. Se crió con su padrastro, mamá y hermana menor. Ella, en realidad, casi desde siempre tuvo definida su condición femenina. Inicialmente se consideró un chico gay, ya que le gustaban las mujeres, pero eso de gay no terminaba de englobar todo lo que era, por lo menos, en su sexualidad. Comenzó su proceso con un tratamiento hormonal y psicológico que se prolongó por casi 5 años. En noviembre de 2019, Victoria se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. Esta se llevó a cabo en Tailandia y a través de sus redes estuvo compartiendo parte de su transición, documentándola y de lo que sentía. Así como, por supuesto, de los tips, moda, maquillaje y todo lo que le gusta hacer. Ha tenido varias oportunidades en la industria de la moda y del maquillaje. Esto es una parte importante de ver, ya que nos hace conocer cómo es la vida de una de estas personas y cómo se sienten. Por otro lado tenemos a los transgénero, quienes se sienten y se conciben a sí mismos como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna su sexo de nacimiento. Por lo general, solo optan por una reasignación hormonal, es decir, no llegan a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos. Como ejemplo tenemos a Tessa Henresser, diputado de Baviera en Alemania. Así hay muchas personas que no se sienten identificados para nada con el género que les tocó. Algunos otros son los transformistas. ¿Quiénes son ellos? Bueno,
personas que ocasionalmente, a veces sí, a veces no, asumen roles del género opuesto. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos, contrarios a su propio género, y mujeres que disfrutan con conductas, atuendos y estilos masculinos. Déjame contarte que en México la homosexualidad nunca fue considerada un delito en sí. El estigma y la discriminación que se tenían era motivo de extorsión por parte de las fuerzas policiales. Los travestis, transexuales y transgéneros eran agrupados bajo el rubro maricones, término usado por la policía y por la prensa amarillista. También se decía que su presencia en las calles incitaba a la prostitución o que cometían faltas a la moral. A todo aquel que se resistiera al arresto o a la extorsión se le amenazaba con interrogatorios que podían consistir en actos de tortura. La influencia de los sucesos del bar LGBT Stonewall Inn, recordado por ser ahí donde comenzaron los famosos disturbios de 1969, se hizo sentir en México, y el Frente de Liberación Homosexual, conformado en 1971, fue el primer antecedente de otras agrupaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Lambda y el grupo lésbico Oikabet, que salieron a la luz pública en 1978, año en que las primeras marchas gay tomaron por sorpresa a la sociedad de la capital. Los años 80 vieron, primeramente, un aumento en la militancia gay y su surgimiento en otras ciudades, particularmente Guadalajara y Tijuana. Sin embargo, las diferencias entre los grupos principales devinieron en una acelerada decadencia. En 1998, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo. Otra cosa a resaltar es que las leyes que rigen en nuestro país no hacían mención de la diversidad de la sexualidad, hasta que, en 1999, se incorporó al Código Penal y Civil del Distrito Federal. Posteriormente, en 2011, la preferencia sexual fue incorporada a la Carta Magna en su artículo primero del párrafo quinto. Como se aprecia en este artículo, entre otras cosas, reconoce el derecho de cada quien a expresar su sexualidad de la manera en que prefiera. Pero la preferencia sexual no es la única característica que define la sexualidad humana. Recordemos que hay personas cuya identidad de género puede diferir de su sexo biológico, que se han denominado como trans. Estas personas están entre las más discriminadas por la sociedad y por los cuerpos de seguridad. Los abusos a los cuales se han sometido han provocado justamente un fuerte movimiento por la reivindicación de la diversidad sexual y del derecho a ejercerla. Derechos humanos de la comunidad LGBTTIQA. Tienen el derecho al matrimonio sin que exista restricción alguna respecto a su sexo o género de sus parejas. Pueden tener la opción de adoptar a menores sin importar su identidad. Tienen derecho a vivir libres del acoso y la discriminación, ya sea por su orientación y identidad de género. Tienen el derecho a la protección de la salud, particularmente al acceso a los medicamentos antirretrovirales y a la desproporcionada manera en que la epidemia del VIH ha afectado a esta comunidad. En el caso de la Ciudad de México, a las personas transexuales o intersexuales tienen el derecho a los tratamientos necesarios para que sus cuerpos correspondan a su identidad sexual. Tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que el resto de la población, además que pueden trabajar en un entorno laboral favorable sin importar su manera de vestir o comportarse de acuerdo a su identidad de género. Tienen derecho a que su documentación vaya de acuerdo a su identidad de género. Por eso concluimos que tienen los mismos derechos que todas las demás personas, sin importar su identidad de género, su orientación sexual, su atuendo, sus características físicas diversas. En conclusión, sabemos que mucho se ha avanzado en materia legal para proteger a las y los miembros de las poblaciones LGBTTIQ en la República Mexicana, sobre todo a partir del siglo XXI. Sin embargo, la mayor visibilidad de las personas de dichas poblaciones también ha provocado una feroz respuesta de ciertas instituciones, particularmente la Iglesia, que se lanzó contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entre los sectores más avanzados de la sociedad mexicana, ya prácticamente nadie se reconoce como homófobo. Sin embargo, sigue existiendo una homofobia soterrada, que no se atreve a decir su nombre, y que consiste en no mencionar a la homosexualidad o la lesbianidad, lo mantienen como un tabú. No ver ni oír a las personas con una sexualidad diferente es una manera que pretende ser sutil
de anularlas política y socialmente, pero que sigue teniendo efectos negativos sobre las personas que desean ser parte de esta sociedad, de nuestra sociedad mexicana.